Bueno, el otro día estábamos anunciando lo que era el lunes puntualmente, el tema del plan de reformas por parte del presidente de la Nación. Lo hablábamos con Gustavo González, a quien le damos la bienvenida, que está con nosotros ahora, y también para continuar hablando de este tema de la reforma tributaria y estos cambios que se vienen. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, recién lo escuchábamos al ministro de Hacienda destacando esto de que por primera vez en el año los ingresos públicos van a aumentar en relación al gasto público. Claro. Sí, ahí un año complejo, ¿no? Lo cierto es que el gobierno está logrando que baje la inflación, que se ve que la economía está creciendo, que aumenta el empleo en el sector privado, todo eso es cierto. Sí. Bajar la pobreza yo creo que es un desafío ya mayúsculo. A mí me parece que está bien en el presidente de la Nación, en el discurso del lunes, cuando pone la pobreza en el marco de una reunión con empresarios, con gobernadores, con la justicia, con el clero, como una demanda de todos los sectores sociales, ¿no? O de todo el país. Pero yo creo que es un déficit de la democracia, y la verdad que va a tardar, digo, bajar la pobreza, ¿no? Digo, una pobreza que está en el 30 y pico por ciento, 30, 32, 35 según las mediciones. La pregunta es si las medidas estas son las adecuadas para bajar la pobreza, ¿no? Sí. Lo que hay es mucha discusión. Hoy yo he escuchado algunos abogados del sector más ligado al sector o sindical o a lo laboral, señalando algunas diferencias con el paquete de medidas que está enviando el gobierno al Congreso y que envió la CGT. Yo creo que lo que se viene es una amplia discusión. Da toda la sensación de que el paquete de medidas no sale este año. ¿Es el objetivo del gobierno que se apruebe este año? Sí, yo creo que sí. A mí me da la sensación, ¿no? Que es el objetivo del gobierno. Digo, porque viene bastante envalentonado por unas elecciones que han sido... Este respaldo que tanto destacan de los muy argentinos. Positiva, que aparte es real, ¿no? Sí. Y con un peronismo bastante desmembrado y que no sabe, que no tiene líderes y que no sabe quién seguir. Claro. Y no sabe con quién se va a encolumnar en el 2019. En cuanto a contexto es el mejor porque tiene el apoyo de la gente, un muy buen porcentaje que sacó en las últimas elecciones y una oposición más allá del peronismo, pero la oposición totalmente dividida, sin nadie como para levantar la bandera. No solamente en el nada. peronismo. No, claro. Y con muchas, y con muchas discusiones adentro, eso. La carta de debido. Claro, Debido, enojo con Cristina, ¿no? Criticando ahí solapadamente, y aparte, que tiene razón, no tuvo un voto positivo, no tuvo un voto en contra del desafuero. Claro. Porque el Frente para la Victoria, 6 bajaron y apoyaron el desafuero y el resto del Frente para la Victoria se quedó. No bajó ninguno que era lo mismo en realidad, ¿no? Claro, lo mismo pero que... al superministro del kirchnerismo, claro. ¿no? Al super, porque yo creo que fue el único, aparte que tenía, era una super cartera porque tenía la mayor cantidad de presupuesto, además estuvo en los 12 años. Claro. Entonces fue el superministro del kirchnerismo y viene con los Kirchner desde Santa Cruz. Sí, de hecho, en la carta esa que vos hacías mención, debido, rinde un homenaje a Néstor Kirchner y no, o sea, el total enojo o malestar por el kirchnerismo en general, como que hay un enojo con el cristinismo. Claro, con el cristinismo, y un ninguneo, ¿no? a Cristina también, ¿no? Entonces en esto es lo que veníamos diciendo. Lo que uno ve es que el oficialismo está muy bien, está muy envalentonado. Claro. La sociedad le ha dado un respaldo contundente en las urnas, en Naciones, Ciudad de Buenos Aires, a nivel país, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, yo creo que le ha dado un respaldo. El tema que ahora lo que uno está viendo es, cómo ese respaldo se transforma después en medidas, en legislaciones, medidas tributarias, medidas sobre lo laboral, medidas algunas que son bastante estructurales. A mí me parece que lo laboral va a traer mucho problema. Y lo tributario también. Ahí ya hay 3 provincias, 2 son oficialistas, tanto con esto de el tributo al vino y al espumante que pasa del 0 al 17, tanto Mendoza como San Juan,
provincia productora de vino, ¿no? Mendoza, fuertemente de Cambiemos, sí. Morales, San Juan no. En La Rioja le fue muy bien al gobierno, también hay producción vitivinícola, y en Tierra del Fuego por el tema de sacar los impuestos al ingreso de la electrónica. Sí. Entonces ya el intento de cambiar algo en el sistema tributario ya le trae dolores de cabeza. Entonces tiene dolores de cabeza. Peña fue muy criticado cuando fue al Senado de la Nación con el informe, entonces tuvo muchos problemas, hay muchas discusiones con legisladores, con senadores que representan a las provincias. Entonces lo que uno ve es que el mismo gobierno se metió en un frente, digo, sorprende que no hayan consensuado con Mendoza, por ejemplo, la reforma tributaria, ¿no? La verdad que sorprende algunas cosas. Bueno, y en Córdoba también, Córdoba es como la provincia de apoyo a Cambiemos. Y en Córdoba también se dio el aumento en los taxis, en el transporte en líneas generales, que generó cierto resquemor en el cordobés. Es muy difícil hablar en general del cordobés, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de una provincia. Pero bueno, en líneas generales también generó cierto resquemor. Igualmente, parece ser el momento, si quiere tomar medidas más de ajuste, que realice el gobierno. Este es el momento, si la va a realizar. La pregunta, hoy yo lo escuchaba, había una entrevista con el ministro de Modernización del Estado, con Ibarra. La gran pregunta es si las medidas, digo, el gobierno de la Nación manda un paquete al Congreso. Si después ese paquete al Congreso va a ser consensuado y lo que salga como ley va a ser el producto del consenso, o si el gobierno después va a insistir con decretos. ¿Está bien? Claro. Entonces, esté en desacuerdo con lo que salga del Congreso y lo vete, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahora lo que uno va a ver es de qué forma el poder que tiene el gobierno nacional confirmado en las urnas, de qué forma lo juega en el Congreso, ¿no? Me parece que lo que va a haber, digo, ya el Recalde, el jefe de la bancada es de diputados de la Nación, de Frente para la Victoria, que es un abogado muy reconocido, laboralista, muy amigo de Moyano y después se peleó, que venía de camionero, pero muy reconocido en el ámbito laboral, ya dijo que ellos se van a oponer. Entonces hay que ver cómo empiezan a jugar diferentes provincias. Me parece que lo que uno va a ver ahora, que hay un buen momento para ver cómo se trasladan estas discusiones al ámbito legislativo y cómo juega el gobierno de la Nación, ¿no? ¿Qué muñeca, digo, en términos políticos, ¿no? ¿Qué muñeca tiene el presidente Macri y sus ministros como para lograr que se lleven adelante las medidas que ellos quieren? Las medidas, algunas son bastante antipáticas, por lo menos para, ¿no? Que se cambie la forma de aumento de la jubilación y la pensión es bastante antipático porque significa menor aumento para jubilados, o va a significar un menor aumento para jubilados y pensionados. Entonces hay medidas que van a generar más resistencia que otras, pero bueno, ya hay provincias que están reclamando, ¿no? Claro, y además también esto del fondo de coparticipación para las provincias, ¿no? Sí. Porque si bien hace un ratito escuchábamos al jefe de gabinete Marcos Peña que la evaluó como muy positiva la reunión con los gobernadores, bueno, cada gobernador también planteó su situación en su lugar, ¿no? Sí, y aparte eso es un problema histórico, porque para que se cambie las alícuotas de coparticipación de las provincias, tienen que estar todas las provincias de acuerdo. Entonces, ¿qué provincia? Digo, porque esto es viejo, ¿no? En la época de Armendáriz como gobernador, la provincia de Buenos Aires cedió algunas cuotas de coparticipación a las otras provincias. Entonces, ¿qué gobernador actual de una provincia, de cualquier provincia, va a ceder alícuotas de coparticipación a favor de la provincia de Buenos Aires? Nadie. Y es muy raro, claro. Exactamente. Entonces, esto que en un momento hizo Armendáriz, Vidal no lo va a conseguir. Por eso el famoso fondo del conurbano que logró Duhalde en su momento, en ese acuerdo con Menem, para que Duhalde, vicepresidente de Menem, para que vaya por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que uno ve ahí es una pelea importante, y peleas que han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Y que uno no ve no ve la luz del final del túnel sobre ese tipo de pelea, porque la verdad que no sé cómo se zanja, ¿no? Estamos hablando
de presupuestos, de millones. Sí, pero además cada provincia tiene como un porcentaje de fondo que eso ya está establecido. Sí. El tema es que no se cumple. Claro, lo que están discutiendo es de qué forma, porque las provincias lo que hacen es un cálculo. Bueno, ¿cuánto le tocan de coparticipación en función de la cantidad de habitantes? Claro. Entonces lo que dice la provincia de Buenos Aires, nosotros aportamos al Producto Bruto del país un montón y lo que recibimos es mucho menos de lo que aportamos. Y lo cierto es la provincia más numerosa, donde está el sector más, el conurbano industrial, es la provincia que más numerosa en términos de población, la que más genera, pero también tiene bolsones de pobreza estructurales importantes en el conurbano. También hay otras provincias que son muy pobres, ¿no? Sí. Básicamente en el norte del país. Y en la provincia de Buenos Aires ya se está hablando de un aumento de los impuestos y en la ciudad de La Plata también, como que seguirían la misma línea que provincia, ¿no? Sí, la provincia de Buenos Aires lo que hizo bajó ingresos brutos. Sí. Porque aumentó el inmobiliario. Aumentó el inmobiliario, el urbano y el rural. Hasta ahora parece que eso sale, ¿no? Porque uno no haya escuchado. Yo creo que en el inmobiliario rural, donde uno ve mayor capacidad de lobby, como para oponerse a este tipo de cosas, en otros momentos ha pasado. Lo cierto es que este gobierno ha sido bastante beneficioso. Porque bajó las retaciones al agro, salvo de la soja. Sí. La soja la bajó, las otras quedaron en cero. Entonces ahí tienen un changüí, de hecho, bueno, ganaron las elecciones en toda la provincia y se notó en el campo. Hay un changüí en donde Cambiemos puede jugar aumentando el urbano rural. Y el urbano, nunca uno vio capacidad de lobby desde ese lugar. Desde ese lugar como para ponerse un aumento. Entonces, eso ya está y va a salir. Lo que a mí me parece que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tanto en el Senado como en diputados, ahí se va a dar una puja porque la gobernadora Vidal lo que quiere es sacarle parte del presupuesto a diputados y a senadores y pasarlo a obra pública. Entonces ahí va a haber una puja, ¿no? Claro. Ahora, Gustavo, en cuanto a las medidas que crees que van a ser las más inmediatas, ¿cuáles crees que van a llegar a ser las más importantes? Para el común de la gente. No, yo, sin ser especialista en este tipo de cosas, a mí me parece que lo laboral va a generar toda una discusión importante, porque es como que la zanahoria de eso es que el empleo negro, que es importante en la Argentina, disminuya. Nunca pasó eso. Y que se creen fuentes laborales. Claro. Nunca pasó Generación que, de empleo. digamos, con... la verdad que no. Con supuestamente las reformas que iban a combatir el trabajo, nunca pasó que el trabajo en negro deje de existir. Claro, yo he escuchado especialistas en la materia y lo que dicen, inclusive algunos, especialistas en esto, lo que dicen es que el paquete de medidas de reforma laboral enviado por el gobierno no presenta, ¿qué sería? Los nuevos desafíos al ámbito laboral que tiene que ver con la tecnificación, sino que lo que significa un cercenamiento sobre los derechos laborales. Claro. Entonces ahí hay una discusión que a mí me parece que se va a dar, que es importante. Lo cierto es que Macri viene hablando de algo así como la mafia del ámbito laboral, de la justicia laboral, de los abogados inescrupulosos que hacen plata y juicios y que eso llevan a las pymes a quiebra. Bueno, hay toda una discusión, ¿no? Sí, y de hecho estaría buscando terminar con varios sindicatos. Claro. También, sí, ahí los sindicatos más grandes, los reconocidos, no lo ven mal eso. No lo ven mal. Ajá. Mientras no lo afecten a ellos. Claro. En este tipo de cosas. Sí, porque esa gente que queda fuera de esos sindicatos más pequeños va a ir a lo puede más sumarse grande. con los más grandes. En la época del menemismo también hubo, ¿no? Es como que se liberalizó la creación de sindicatos, algunos sin personería jurídica y otros con personería jurídica. El caso más emblemático son los metrodelegados del subte de Capital. Ahora, ayer leía que pueden llegar a cerrar o a desaparecer directamente más de 200 sindicatos. ¿Puede ser esto? Yo lo que escuché de algunos sindicalistas es que hay sindicatos como que no tienen... el número necesario de afiliados. Muy pocos afiliados y no presentan sus balances y no eligen autoridades y no hay renovación. Yo le preguntaría a los sindicalistas en general ¿cuándo hay renovación? ¿Qué sindicato tiene renovación? Claro, sí. Pero bueno, me parece que también, o sea, la sensación es que,
no, más que una sensación, una certeza, es que el gobierno de la Nación está dando disputas importantes, digo, en el discurso que lo mencionamos, en el discurso del lunes se quejó por la cantidad de empleados que tiene la biblioteca del Congreso de la Nación. Entonces, está yendo algunas discusiones simbólicas, y después algunas discusiones acerca de cuántas obras sociales sindicales hay y que son demasiadas. Entonces, me parece que está yendo algunas discusiones importantes. Hay que ver la correlación de fuerzas, ¿no? En qué se traslada, qué es lo que sale. Pero a mí me parece que sí, que es importante rediscutir ese tipo de cosas. Me dan, qué sé yo, me da algunas, no sé, dudas acerca... Sí, de cómo se van a implementar del en cómo realidad. y algunos objetivos. Sí. Gustavo, y decíamos recién Devido enojado con Cristina y los radicales enojados con Carrió. Y lo que pasa es, claro, la verdad que uno no entiende a Carrió muchas veces, ¿no? De la misma forma que tuvo esa desgraciada, desafortunada, tristísima frase en referencia a Santiago Maldonado. Sí. Después de las elecciones sale a criticar a Raúl. Dicho, perdón, ¿no? Sí. Pero se me vino a la cabeza, ayer se realizó una marcha y una muy buena convocatoria. Sí. No escuché a ningún político hablar de la marcha de Santiago Maldonado. No, eso es cierto, ninguno. tenés razón. No, quedó claro. Sí, Sergio Maldonado también, él ha sido muy... cuidadoso. Muy cuidadoso en no dejarse llegar por ningún alineamiento político partidario. Le cabe a todos, ¿eh? Político partidario, sí. Le cabe a todos. Sí, oficialismo, oposición, sí, totalmente de acuerdo. Sí fue grande, yo leí 120.000 personas, una cosa. Sí. Sí, la verdad que había algún spot de Carrió, digo, porque recordemos que en el único lugar donde Cambiemos no se presentó como tal fue en la ciudad de Buenos Aires, en donde Lustó, con algún sector del radicalismo, quería una interna, el gobierno no se lo dio, el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional de la ciudad, entonces Lustó fue por la suya, le fue mal, salió tercero. Carrió hizo algún spot previo a las elecciones pidiendo al llamado del voto radical. Lo que pasa es que después salió a hablar algo así como de la inacción de Alfonsín. Y la verdad que tocarle a los radicales Alfonsín, a mí me sorprende, ¿no? Entonces salió hasta la nieta de Alfonsín, criticándola fuertemente a Carrió. Yo la verdad que en esto Carrió es una mujer muy inteligente, de mucho prestigio, de muchos años en la política. Entonces la pregunta es si Carrió con esto no trata de evitar la discusión acerca de... Porque uno recuerda, Alfonsín era un vasco muy tosudo, ¿no? Un brillante orador, y uno recuerda que una de las principales discusiones o arenga que tuvo Alfonsín fue en la rural. Sí. ¿Está bien? Cuando toda la rural lo silbaba, y él desde esa tribuna le contestó a la rural. Bueno, y ahora el ministro de Agroindustria de la Nación es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina solo tuvo el ministro de Agroindustria en la época de las dictaduras militares. Entonces, en ese momento y ahora, claro. Entonces no es poca cosa. Entonces la pregunta es si Carrió no empieza a tratar de evitar la discusión acerca de... Porque yo no creo que sea algo fácil para fagocitar o para ¿cómo se llama? Para asimilar para el radicalismo que el presidente de la Sociedad Rural Argentina se convierta en el ministro de Agroindustria de un gobierno del que ellos son parte, ¿no? Después de que Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la Nación, batallara tanto contra la sociedad rural. Entonces, la verdad que como Carrió es muy inteligente, no sé si no está tratando de evitar la discusión sobre... Desviar el foco. De cambiar el foco de la discusión. Y la verdad que también es triste no ver que haya ningún radical que establezca esta discusión, ¿no? Por lo menos hasta ahora nadie salió a hablar. Hasta ahora, y yo no creo, me parece que está muy callado Ricardo Alfonsín, ¿no? Está bastante callado. Yo no sé si... Bastante ausente también, porque en las elecciones también. Sí, recordemos que en su momento se comentó en las elecciones que Vidal lo llamó, que le ofreció un lugar en la lista de diputados y que hasta le ofrecieron, en algún momento se comentó que le habían ofrecido una embajada. Y él le dijo que no a las dos cosas. Así que
la verdad que uno está expectante también, ¿no? Viendo cuáles van a ser los movimientos de Ricardo Alfonsín, que es una persona también de mucho reconocimiento y también muy respetada en el ámbito político, del radicalismo y del no radicalismo. Sí, 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 no es una persona conflictiva. No, es muy respetada, sí, sí. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa porque se viene el deporte. Sí, por supuesto, tenemos mucho para compartir y ya regresamos.